Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Vamos a hacer una vuelta comentada en el circuito de Austria, aprovechando que la próxima semana tenemos carrera aquí en el Red Bull Ring. Así que voy a dejar primero la vuelta rápida sin interrupciones y ahora regreso para hacer la comentada. Bueno chicos, muy importante antes de iniciar la vuelta rápida es que si tienen tráfico ya sea adelante o atrás y hay pilotos que vienen finalizando su vuelta, déjenlos pasar antes de la penúltima curva, porque lo ideal es que nosotros empecemos a acelerar desde, no sé, desde finalizando el segundo sector para llevar la máxima velocidad posible y todo el impulso hacia la recta, porque he visto varias veces que los pilotos esperan aquí hasta entre la última y penúltima curva para dejar pasar a los que vienen atrás y a veces les toca parquearse literalmente acá e iniciar la vuelta en primera marcha, y pues obviamente van a perder velocidad entrando a la recta. Entonces lo ideal es venir con todo el máximo impulso posible, obviamente con el ERS apagado. Ya cuando entremos a la recta aquí lo activamos, DRS abierto, y ahora sí damos inicio a la vuelta rápida comentada. Bueno, llegando a la primera curva yo siempre freno justo después de ese cartel de los 100 metros. Si se dan cuenta, ahí en la barrita roja, tan pronto sale mi vista empiezo a frenar. Cuarta marcha, este piano siempre o casi siempre trato de cortarlo. Es muy inconsistente, no le voy a mentir, a veces el coche brinca de más y pierdes el control, pero cuando lo clavas ganas muchísimo tiempo. Entonces cuarta marcha, nos apoyamos en el del exterior porque se nos facilita traccionar, DRS abierto, y empezamos a gastar un poquito de ERS acá en la recta porque es en subida y pues no queremos perder velocidad. Llegando a la curva 3 frenamos justo, a diferencia de la 1, acá frenamos justo antes, en la 1 era después. Miren la barrita roja, frenamos justo antes en línea recta. Segunda o tercera marcha, cualquiera, las dos funcionan. Y acá hay algo muy técnico, y como pueden ver acá normalmente la línea de carrera, tan pronto uno sale de la curva 3, pues uno debería irse al lado derecho del circuito y abrir DRS más o menos acá donde está este cartel. Pero para evitar patinar o para evitar, digamos, perder el coche de atrás, lo que hago yo es, miren, que tan pronto acelero al 100, miren que estoy con el volante, aquí estoy con el volante con un poquito de giro, y tan pronto acelero al 100%, enderezo el volante y me voy por el lado izquierdo del circuito. O sea, no cojo la línea de carrera de una vez, sino que trato de acelerar a fondo lo más pronto posible con el volante derecho, y ya cuando el coche está en cuarta marcha, que sé que ahí no va a patinar, empiezo a girar levemente y ahí sí cojo la línea de carrera original. Bueno, DRS abierto. Llegando a la curva 4, muchachos, como pueden ver aquí es en bajada y girando a la derecha, entonces es muy fácil que el coche bloquee los neumáticos traseros y se nos ponga de lado. Entonces lo que hago yo es subir la frenada, es decir, paso un poquito más de reparto hacia adelante para no dejar tanto freno atrás y así evitar que el coche bloquee los neumáticos. Bueno, acá frenamos justo antes también de los 100 metros, miren la barrita roja nuevamente, bajamos a tercera marcha y algo parecido a la curva 3 a la salida. Miren que estoy girando y tan pronto acelero al 100%, nuevamente enderezo el volante, utilizo pues lo que me permite este piano, y cuando estoy en cuarta me empiezo a girar, me bajo del piano y cojo la línea de carrera original nuevamente. Entonces
vamos para acá. Yo creo que esto es como curva 5 o 6. Utilizamos toda la pista para abrir la curva lo máximo que se pueda, así tenemos menos ángulo de giro en mitad de curva. Eso nos permite llevar más velocidad mínima. No frenamos en absoluto, solamente se levanta un poquito, bajamos hasta quinta marcha, ya estamos a fondo. Y acá yo hago esto. Miren que aquí estoy apuntando con el coche como si fuera a volver a la pista, pero justo antes de llegar a la curva me abro nuevamente para que en la mitad no me toque estar girando tanto, porque no voy a poder acelerar a fondo con la misma rapidez y tal vez me toque hasta frenar. Entonces, bueno, sexta marcha. Uy, acá estoy al borde de invalidar. Utilizamos todo este piano, también un poquito de adelantar. Y ya nos preparamos para las dos últimas curvas. Acá se puede clavar una vuelta súper rápida o la podemos invalidar. Entonces, muy importante no frenar. Si se dan cuenta, pasando los 50 metros yo empiezo a girar, levanto un poquito, rozo solamente con los dos neumáticos derechos el piano, suelto un poquito antes de montarme. Cuando ya me monto, acelero nuevamente. Y acá yo tengo como esta referencia. Justo antes, digamos, acabe esta parte de la escapatoria, yo sé que debo girar. Entonces empiezo a girar, bajo hasta quinta marcha. Y miren que aquí no corté completamente la curva. Acá se puede cortar muchísimo más que eso. Pues también es muy fácil invalidarla. Pero mientras más la cortes, esta última curva, más rápido puedes acelerar a fondo. Y pues obviamente eso se traduce en mejor tiempo por vuelta. Pero es bastante técnico. Entonces, quinta marcha, cortamos ahí un poquito y hay que tener mucho cuidado acá. Es fácil invalidarlo. Miren que ahí estoy, pero a un pelo de invalidarla. Y quinta, sexta, DRS abierto. Y esto fue un tiempo en el circuito de Red Bull Ring, muchachos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el track guide y vamos a seguir haciendo este tipo de videos para las próximas pistas. Vamos a hacer para Silverstone, creo que sigue, no sé si es Hungría y Bélgica, pero voy a seguir subiendo para las pistas en el calendario oficial. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chau, chau.